Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio saludo y bendigo con sus familias. Hoy quiero hablar sobre unas palabras acerca de Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, cura de Ars. Ars es un pueblo en Francia que se hizo tan famoso por la presencia de este santo cura de Ars. Vivió entre 1786 y 1859. Fue San Juan María Vianney, cura de Ars, un serafín de amor, émulo de San Juan Bautista, por las continuas y espantosas austeridades y penitencias que se impuso, y modelo acabado de pastores de almas por su celo infatigable. Ars va vinculado al recuerdo de Juan María Vianney, cual título de nobleza ganado en el campo de batalla. El cura de Ars, así se llama ahora este santo. Esas sencillas palabras constituyen por sí una filiación, una enseñanza. Nació nuestro santo el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, pueblo que mira la colina Fourvière a 8 kilómetros al noroeste de la ciudad de Lyon, de Francia. Bautizado el mismo día, recibió el nombre de Juan María. Los padres que no bautizan a sus hijos no son prudentes, no saben qué es el bautismo. Bautizar a un niño es darle el mayor regalo que puede darlos, hacerlo hijo de Dios, abrir delante de la puerta del cielo. Un niño bautizado tiene parte en todas las oraciones que hace la Madre Iglesia, en todas las misas que se celebran. ¿Por qué bautizamos niño? Porque nace separado de Dios por pecado de Adán. Adán perdió la gracia y la santidad y nos comunicó una naturaleza despojada de la gracia. Entonces Cristo murió en la cruz y la salvación de Cristo se derrama sobre este niño mediante el bautismo. Entonces Santo Cura de Ars fue bautizado el mismo día de su nacimiento. Su padre, Mateo Vianney, que era, al igual que su consorte, excelente cristiano, siguiendo una piadosa costumbre, ofreció este nuevo vástago a la Santísima Virgen. Apenas nació, y bien lo ofrece a la Virgen. La madre, modelo acabado de fe ilustrada y piedad eminente, enseñóle desde la más tierna edad a hacer la señal de la cruz. Hacer la señal de la cruz es creer en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios encarnado que murió en la cruz por nosotros. Le enseñó también a amar a Dios y a balbucear las oraciones en que se inicia el cristiano, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria. Lo dotó el Señor de un corazón tan inclinado a la piedad que desde niño elevaba de continuo el pensamiento a Dios y gustaba con preferencia de cuanto tenía relación con los misterios de la vida de nuestro Señor y con los relatos de la historia sagrada. Conocía el Evangelio, conocía la historia de la salvación, que llamamos la historia sagrada. No miraba películas de monstruos y de vicios y de pecados y de cosas que alejan más bien de Dios. Dueño Juan María de una estatuita de la Santísima Virgen, no la soltaba ni de día ni de noche. Tanta era ya su tierna devoción y acendrado cariño a la Reina del Cielo. Dichoso niño que nace en tal familia. Su piadosa madre infundió en él aquella sed insaciable de oración y aquel profundo odio que desde pequeño tuvo al pecado. Decíale a veces su piadosa madre: si tus hermanos ofendieran a Dios, lo sentiría en el alma, pero sufriría inmensamente más si viera que le ofendías tú. Bueno, es que, digamos, sin embargo, que Juanito mostraba cierta altivez y desenfado natural que la oración y prácticas piadosas no lograban desarraigar del todo, pero se esforzaba por dominarse y obedecía con tanta prontitud que la madre solía proponerle como ejemplo a sus hermanos. Entonces él también tenía sus problemitas de enfado, de cólera, de ira, sí rezaba, también luchaba para
sacar de su corazón estas tendencias que son peligrosas si no se corrigen rápidamente. ¿Qué pasó con su primera comunión en su infancia? Bien, frisaba apenas Juan María a la edad de la razón, cuando la época del terror de la Revolución Francesa causaba sus terribles estragos en Francia y perseguía de muerte a los sacerdotes que no habían prestado el juramento civil. Entonces, en 1789 bien tuvo lugar la primera y madre de todas las revoluciones anticristianas en Francia. Destruyeron todo lo que es católica, confiscaron todas las iglesias, las profanaron e hicieron una iglesia cismática. El sacerdote que no seguía las leyes impuestas por el gobierno, separándolo del Papa, haciendo una iglesia cismática, estaba condenado a muerte. Y los católicos que querían quedar católicos no podían seguir una iglesia cismática, una iglesia inventada por unos anticristianos. Entonces se impuso un régimen de terror, causaron realmente decenas de miles de muertos entre 1789, dijimos, a 1795 más o menos. El régimen del terror, miles de personas estaban condenados a muerte por cualquier pretexto, y sobre todo una familia que, por ejemplo, escondió un sacerdote, era pena de muerte. Todo sacerdote que no había seguido no había prestado ese juramento civil, ignorando el Papa y la Iglesia de Roma, había muerte. De estos había algunos de esos sacerdotes que se escondían de civil, algunos en los contornos de Dardilly. La familia Vianney albergó de momento a cuantos pudo. De ese modo el niño pudo asistir al santo sacrificio de la misa, celebrada a ocultas y de noche, y de enterarse de que la familia tenía escondidos crucifijos e imágenes piadosas. Entonces ahí vemos que el santo tenían cruces, imágenes escondidas, como en los países comunistas. La revolución no es cualquier cosa. Hablan de pobres y de democracia y de libertad, y son unos tiranos de primera. La lema de esa revolución, de hecho lo va del cristianismo: libertad, igualdad, fraternidad, son tres mentiras. Hicieron decenas de miles de muertos, hicieron una guerra a toda Europa, ellos y después su hijito Napoleón Bonaparte, destruyendo todo. Es fácil esconderse tras bonitas palabras, como las sectas se esconden tras palabras de evangelio y cristiano, y destruyen el evangelio, y cada rato contradicen el evangelio. El evangelio dice una iglesia, ellos tienen miles de iglesias, ¿no? Entonces aquí la familia de Santo Cura de Ars bien escondía sacerdotes, y también escondía crucifijos e imágenes piadosas escondidas, como los comunistas en España. Por ejemplo, en 1936 a 39, la región española que dominaron los disque republicanos, bien echaban a los puercos los cadáveres de católicos que tenían una imagen santa en su casa. A su vez guardó Juan María él cautelosamente su estatuita de María, y cuando le pusieron de pastorcillo del rebaño, llevaba siempre consigo el preciado tesoro, la imagen de la Virgen Madre. En los prados, en compañía de su hermana Margarita, y sobre todo cuando iban al hermoso vallejo de Chantmarle, mientras cuidaba Juan María el ganado, tenía por costumbre entronizar la estatuita en el tronco de un árbol y sobre un altarcito, y le rezaba el rosario, igual que los niños de Fátima. Rezaban esos niños el rosario, y hoy, en lugar de dar un rosario, el Señor les da un tablet, les da un teléfono que mire juegos de, no sé, no digo que todo está mal, pero hay muchas cosas malas, y el veneno pasa por ahí. Yo aconsejo, en lugar de acostumbrar a los niños al tablet o al teléfono, bien acostumbrarlos a los libritos de niños, de santos. Entonces el niño, mientras que pastoreaba sus animales, bien rezaba el Santo Rosario. Poco a poco cobró ascendientes sobre los demás pastores y les hacía rezar también. ¡Qué maravilla! Un niño catequista.
Organizaba con ellos pequeñas procesiones, enseñábales las oraciones que aprendiera de su madre y encarecíales mucho la obediencia y la corrección en el hablar. No ofendan a Dios con su lengua. Dios nos dio lengua para el bien, no para el mal. Y una palabra, bien se hizo custodio de sus amigos, lo cual no le impedía jugar a la rayuela como el más grande era el momento de divertirse. En el invierno de 1795 frecuentó el niño la modesta escuela de Dardilly, en la que muy pronto descolló por su cordura y aplicación. A los 11 años se confesó por primera vez con el ilustre padre Gavos de la Compañía de San Suplicio. Este indicó a los padres la conveniencia de procurar al niño la enseñanza religiosa más completa y les encomendó le enviaran a la aldea de Écully, donde se hallaban ocultas 2 monjas de San Carlos que preparaban a los niños para la primera comunión. Juan María se hospedó por espacio de un año en casa de una tía suya. Aquí dice, se confesó a los 11 años. Que los hermanos, en esta época había un poco antes y durante una herejía que llama jansenismo, unos católicos falsos, duritos, que pretendían prepararse para la comunión un año, durante un año entero prepararse. Es una tontera. Uno no se prepara para comer un año, va a morir, tiene que comer. Entonces había una decadencia y el Papa San Pío X decidió, para el bien de las almas, que los niños al uso de razón puedan confesarse y comulgar. Un niño de los 6, 7 años, al uso de razón, se confiesa y comulga y bien recibe los sacramentos, recibe la gracia, la santidad del Espíritu Santo, recibe todo, porque los sacramentos son los canales de la transmisión de la salvación de Cristo. El Papa San Pío X dijo, los niños pueden comulgar cuando tienen uso de razón, cuando conocen hacen la diferencia entre el pan eucarístico y el pan profano normal y conocen los rudimentos de la religión. Hoy otra vez están avanzando, depende de los lugares, de las diócesis, de las parroquias, pero a veces hasta 8, 9, 10, 12 años, no es correcto, no es correcto, no es correcto. El Papa dijo, suplico a los padres y sacerdotes y madres que Cristo entre en las almas de los niños antes que el demonio. Un niño de 11, 12 años ya casi le da pena confesarse. Mientras un niño de 6, 7 años lo confiesa con mucho arrepentimiento y mucha confianza y mucha sinceridad. ¿Qué puede decir? Bueno, lo que puede decir un niño, pero bendito sea Dios. Entonces, aquí Santo Cura de Ars fue víctima, digamos, de las circunstancias históricas. Y mire, la revolución perseguía a los cristianos, entonces tenían que a escondidas tener misa 3 de la mañana, de la noche, a escondidas. Los sacerdotes tuvieron que ponerse de civil porque los perseguían de muerte, y hoy, pudiendo poner su hábito santo, dar testimonio, se disfrazan de civil. Su pretexto de alejarse más de la gente, en lo real se alejan más bien. Durante la segunda época del terror, en 1799, que coincidía con la siega del heno, de la hierba, hizo el niño la primera comunión. Contaba son 13 años cumplidos. Y a pesar suyo, claro, a pesar suyo hizo tan tarde la comunión debido a la persecución y a escondidas. Los 16 niños que componían el grupo fueron llevados por separado a casa de la señora de Pingon, y en un cuarto, cerrados los póstigos de las ventanas y protegidas estas externamente por carretadas de heno, que para más disimular descargaron durante la ceremonia. Tuvo lugar la misa de comunión. Entonces van realmente a esconderse, poner hierbas en las ventanas para que la policía de la revolución no se dé cuenta, y van a hacer estos niños su primera comunión. Iban por grupitos llevando heno, madera, etcétera, como fueran a sus campos y casas para no ser atrapados por la policía de la revolución.
Mire, la revolución toma el poder, corta la cabeza del rey, persigue a los católicos en nombre de libertad, igualdad, fraternidad. Quitan la libertad, quitan la igualdad y se hacen tiranos de sus propios hermanos, que los detestan de hecho por no seguir sus ideas. Esto es el comunismo, la revolución, el masonismo. Mucha mentira con bonitas palabras robadas al cristianismo de hecho. Entonces este niño va a hacer su primera comunión. Dijimos, fue aquel día un día muy dichoso para Juan María. Más tarde hablaba de él con verdadera emoción y hasta con lágrimas, como de un momento sublime e inenarrable. Dios hermanos, hacer la comunión de los niños no es un evento social ni de regalos, hace falta enseñarles de qué van a recibir. Reciben el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo en la Sagrada Comunión. Es a Dios que reciben, no es un pedazo de pan, cuidado. Y desde que introdujeron los amigos de los protestantes, los filoprotestantes, los modernistas, traidores de la iglesia, la comunión, a pesar del Papa, la introdujeron en la mano, dieron la mano, y bien el Papa, para evitar un cisma en Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, dio un indulto, un permiso especial por estos rebeldes, y ahora la impusieron como una regla y obligación en todo el mundo católico. No tiene derecho. Un niño que recibe de rodilla en la boca la comunión, la recibe con más fe, podemos decir, que recibe una galleta en la mano. Claro, van a decir, tu mano es como un trono, etc. Estos son pretextos. No. Inspira más fe, más confianza, más seriedad de dar la comunión en la boca de rodilla que en la mano de dar un pedazo de pan. Y además, ¿qué pasa con las partículas de la hostia consagrada? Caen en el suelo y pueden pisotearlas y hacer sacrilegio. En este caso sí es sacrilegio, de un cierto modo, profanación, desprecio. Como cada gotita de agua es agua, cada partícula de hostia consagrada es Cristo. Digo esto porque hoy aprovechan del coronavirus en 2020 para obligar a la gente a recibir la comunión en la mano. No es correcto. Los doctores serios dicen que es más seguro dar en la boca que en la mano. De todo modo, un sacerdote contaminado no va a dar la comunión, ni celebrar misa en este momento pública. Entonces, ¿por qué? Si todo está en orden, ¿por qué complicar? Entonces el niño va a hacer su primera comunión, va a hablar más tarde con lágrimas de este día maravilloso de haber recibido a Cristo en su corazón. Cada comunión aumenta la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes, la gracia y nos da cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y con la divinidad es como al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay gente hoy que busca el Espíritu Santo en ceremonias protestantes a lo tonto, y bien cada vez que comulga recibe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de la ceremonia, regresó Juan María a Dardilly, después de haber hecho su primera comunión, con tanto esfuerzo y preparación seria. En casa no faltaba el trabajo. Se puso pues a ayudar a sus padres y a su hermano en las diversas labores de la pequeña propiedad. Cuando no le era fácil asistir a misa, debido a que no había sacerdotes y los perseguían, se unía al celebrante espiritualmente y por la oración. Regresaba a casa rezando el rosario. Por la noche, antes de entregarse al sueño, pasaba un buen rato leyendo el Evangelio, la imitación de Cristo y la vida de los santos, meditando lo que más le llegaba al alma en su lectura. Entonces, en lugar de mirar películas de ateos, de escuela de vicio y tibieza y pecado, y bien leía Vida de Santos, leía el Evangelio, la imitación de Cristo. Estos libros no deberían faltar en ninguna familia católica: el Catecismo, el Evangelio, el Misal, la vida de los santos, la imitación de Cristo y libros de espiritualidad, como preparación para la muerte de Santo Alfonso María de Ligorio, las glorias de María, de Santo Alfonso también, gran medio de la oración del mismo santo, tratado de la verdadera devoción, el secreto del Santísimo Rosario de Luis Guillaume de Montfort. Todos esos libros que los hermanos tenían que estar en todas las casas, en todas las manos, leerlos, y en lugar de pasar su tiempo con estos aparatos. Es verdad que son medios y son buenos si los utilizamos bien, pero son muy peligrosos si uno mira lo que no debe mirar y se intoxica, aunque sea indiferente. Cuidado, hay algo, siempre hay un mensaje, nada es indiferente,
Cuando no le era fácil, dijimos, ir a misa, entonces se unía al celebrante, hacía la comunión espiritual, diciendo, Señor Jesús, quiero recibirte, ven en mi corazón. Y bien, esto ayuda el alma. Entonces leía los libros de santos, meditaba, reflexionaba, y Dios le preparaba así para una bellísima y santa vocación. Tuvo una vocación, sí, un poco tardía, pero bien probada. Y finalmente, a pesar de muchas dificultades, llega al sacerdocio. Mucho tiempo hacía que Juan María suspiraba por ser sacerdote para ganar almas a Dios. Cuando la madre llegó a conocer la inspiración de su hijo, lloró de alegría y de emoción. La madre llora de alegría y de emoción de ver que su hijo va a ser sacerdote. Y otras madres, cuando el hijo dice, mamá, tengo deseo de consagrarme a Dios, rápidamente le busca una mujer, hasta lo hace pecar para que no pierda su vocación. Qué tontas de madre a veces hay, ¿no? Bien, aquí la de Juan María llora de alegría y de emoción al saber que su hijo quiere consagrarse a Dios. El padre, en cambio, no quería privarse de una manera alguna de quien tanto le ayudaba en las faenas de casa. Entonces el padre es más materialista en este caso. Por otra parte, como era ya mucho lo que llevaba gastado en la dote de su hija Catalina y en ayudar a su hijo mayor Francisco, sujeto a las quintas, se le hacía muy costoso reservarse a sufragar los estudios de Juan María. Por fin, tras muchas consideraciones y rendido a las reiteradas instancias del chico, lo autorizó para que siguiera las clases en la receptoría de Écully, recién abierta por el párroco Padre Belé. Entonces ya en esta época ya Napoleón Bonaparte llegó al poder y se dio cuenta que la revolución había animalizado a la gente y echaban durante la revolución los cadáveres de los difuntos a la basura para que los perros lo comieran. Napoleón Bonaparte, espantado de tanta decadencia y de tanta maldad, entonces pidió al Papa de hacer un concordato y abrir las iglesias, pero fue muy astuto Napoleón. De todas maneras hizo leyes aparte para domesticar en parte la iglesia. Entonces va a una escuela para prepararse al sacerdocio. Pero a causa de la ingrata memoria del pobre muchacho, las deficiencias de sus estudios primarios y el tiempo transcurrido desde que dejara la escuela, tropezó el joven estudiante con muchas y muy serias dificultades para aprender latín. ¿Qué hacer en semejante coyuntura? Orar mucho, mortificarse, estudiar con tesón, hasta con riesgo de su salud. Sin embargo, los adelantos no correspondían a tanto afán. Sintióse influir por el desaliento. Emprendió entonces una peregrinación a pie. Mendigando el pan por el camino, fue a postrarse ante el sepulcro de San Francisco de Regis, en un santuario. Volvió de ahí con nuevos bríos y consiguió mejorar en sus estudios el concepto de sus profesores. En 1809, nuestro aspirante al sacerdocio tuvo que hacer el servicio militar. Cayó enfermo en el cuartel el año siguiente debido a un conjunto de circunstancias en las que no cabía la menor culpa y premeditación de su parte, en las cuales debe verse la intervención de la providencia. Resultó igualmente desertor. O se enfermó, se presentó a donde tiene que presentarse y dijeron, vaya a seguir. Y un muchacho dice, sígame, yo voy a llevarte hasta el ejército. Y este muchacho era desertor y sin quererlo quedó nuestro seminarista también desertor. Y hubo que permanecer por espacio de 2 inviernos en un pueblo. Pasó aquella larga temporada enseñando a los niños, edificando a todos por su piedad. Oh, Dios no quiera que este muchacho fuera a hacerse matar por Napoleón Bonaparte, que hacía guerras donde quiera. La amnistía general de 1811 y el ingreso anticipado de su segundo hermano en filas le permitieron regresar a Écully, donde prosiguió los estudios. De ahí a poco murió su madre. Juan María, que estudiaba entonces filosofía en Verrières, tenía a la sazón 26 años. Sus progresos eran muy deficientes. En otoño de 1813 ingresó al Seminario Conciliar de Lyon y la insuficiencia de sus conocimientos de la lengua latina le perjudicaron
considerablemente, tanto para el aprovechamiento de las clases como para el resultado de los exámenes. Al cabo de 6 meses, le aconsejaron los profesores de retirarse. Su antiguo preceptor de latín, padre Belley, siguió dándole lecciones y le presentó el examen que precede la ordenación, pero sin mayor éxito. Pobre Juan María, hace todo lo que puede, quiere y no logra. Finalmente consiguió que el tenaz candidato, atrullado por lo imponente del jurado de aquel endiablado latín, fuese examinado en lengua vulgar en la rectoría de Écully. Esta vez, el vicario general y superior del seminario quedaron muy satisfechos de sus respuestas. Ya que el joven es modelo de piedad, dijo entonces el vicario general, le admito al subdiaconado. La gracia de Dios hará lo demás. Juan María recibió las órdenes menores y el subdiaconado en julio de 1814. 15 meses más tarde, el obispo de Grenoble le ordenó sacerdote. Y bien, Dios puso en camino de este Juan María a este buen padre Belley, que lo ayudó tanto que finalmente llegó al sacerdocio. ¿Y por qué lo aceptaron? Por ser modelo de piedad, por ser hombre de oración, por ser que amaba a Dios, amaba al prójimo y sabía lo indispensable, claro. Finalmente es sacerdote y lo hacen vicario del padre Écully, párroco de Ars. Va a ser después párroco de Ars. Con inmenso regocijo el padre Vallée, el nuevo sacerdote, fue designado como vicario suyo. La carta de nombramiento no le autorizaba para poder confesar todavía. En cuanto le fue permitido sentarse en el Santo Tribunal, su confesionario fue materialmente asediado y los enfermos casi nunca llamaban más que a él. El primero que le manifestó su conciencia fue el propio párroco. En el ejercicio de su santo ministerio, vémosle entregado al bien de las almas sin regateos, ruega por ellas, y por ellas se mortifica al par que las edifica en su piedad. Entonces ruega, se mortifica, hace penitencia por las almas que acuden a él. Entonces se ruega por ellas y por ellas se mortifica al par que las edifica con su piedad, abnegación y discreta sencillez. A los pobres da cuanto tiene, hasta los propios vestidos. Vive el Evangelio totalmente. Vive el Evangelio, y bien el Evangelio va a cumplirse en su favor. Y yo estoy seguro, si hacemos lo que dice el Evangelio, y bien todas las bendiciones profetizadas las tendremos en nuestra vida, si no, no. A principios de febrero de 1818, la parroquia de Ars fue confiada al celo del padre Juan María. Al firmar el nombramiento, díjole el vicario general: en esa parroquia hay muy poco amor de Dios nuestro Señor, ya lo infundirá usted. No se equivocaba en su confianza al hablar así. Aquella aldea de 230 habitantes, situada a 35 kilómetros de Lyon, conservaba un fondo religioso, pero las prácticas cristianas habían casi totalmente sido abandonadas. La iglesia suele estar desierta, la blasfemia, insultos contra Dios, que es pecado muy grave, es pecado de los demonios. La blasfemia era un mal profundamente arraigado. Los domingos, las 4 tabernas del lugar hacían victoriosa competencia a los divinos oficios. No se conocía el descanso dominical. La embriaguez, la borrachera, el baile y las veladas nocturnas eran verdaderas plagas de las buenas costumbres. En la mañana del 10 de febrero de 1818, el nuevo pastor, Juan María Vianney, celebra por primera vez en la pobre iglesia de Ars el santo sacrificio de la misa. Y en él pedía a Dios la conversión de su parroquia. De hecho, cuando se acercó a Ars, no conocía el camino, pidió a un muchacho, pastorcito: hijo, ¿por dónde se llega a Ars? Y por aquí. Le dijo el muchacho, casi paganizado, y el santo le dijo: me has enseñado el camino de Ars, y yo te enseñaré el camino del cielo. Entonces, la primera misa que celebra pide a Dios la conversión de su parroquia.
El santo sacerdote pasa el día y parte de la noche en la iglesia, orando o ocupando en la preparación de sus pláticas doctrinales. El descanso de la noche lo tomará echado sobre unos sarmientos o en el duro suelo, pero antes de acostarse se disciplinará con un instrumento armado de aceradas puntas hasta derramar sangre. Sus modestos haberes son para los pobres y para el ornato de la casa de Dios. A veces pasa 2 o 3 días sin propar bocado. Por espacio de 10 años, él mismo se adereza el escaso e invariable sustento que ha de bastarle para no morir de hambre. Unas papas 2 veces cocidas por semana nada más. Y en todo se muestra afable, acude presuroso a la cabecera de los enfermos, visita a los feligreses. Para hacer más atractiva la iglesia, la embellece con nuevo altar y trae ornamentos nuevos. Habilita otras capillas y declara guerra a la ignorancia, valiéndose de la catequesis y de las pláticas dominicales. Catecismo, catecismo, catecismo. ¿Por qué? Porque el catecismo les da la síntesis de la Biblia y traducción apostólica. Fueron menester 8 años de labor ardua y tenaz para combatir la indiferencia religiosa de los fieles, acabar casi por completo con las blasfemias y desterrar el trabajo de los días festivos y la clientela de las tabernas. Tendrá empero que luchar más de 25 años para quitar a sus feligreses la afición al baile. Donde hay baile, el demonio está presente. Por eso frecuentar discotecas es frecuentar realmente lugares donde los demonios están muy presentes. Muchos proclamaban que tales placeres eran inocentes y legítimos, pero el celoso pastor abrió los ojos de aquellos infelices ciegos. Lo mismo desde el púlpito que en el confesionario. El baile, decía, el vestido indecente y las veladas nocturnas, tal como la usáis, son fomentadoras e incluidoras de la pasión torpe. No se limitaba a perorar, presentábase de improviso en la plaza pública. Su sola presencia bastaba para hacer huir a los que bailaban. Remuneraba al músico o al tabernero para que se ocultasen durante la diversión. En la capilla de San Juan Bautista, la parroquia había hecho poner esta inscripción tan evocadora: su cabeza fue el precio de un baile. Sí, mataron a San Juan Bautista por un baile. Negábase a dar la absolución a los jóvenes que frecuentaban el baile y aun a los que solo eran, en tales fiestas, meros espectadores. El apóstol ha de fecundar su obra con el dolor si quiere hacerla eficaz. En Ars, las almas verdaderamente cristianas aceptaron gustosas las pláticas y reformas del señor cura. En la gente ignorante suscitaron, en cambio, cierta extrañeza y aun quejas y murmuraciones. Las almas pervertidas, los pecadores endurecidos, fueron más lejos, esgrimieron el insulto, la calumnia, el ultraje difamante contra el humilde sacerdote, considerado por todos como un santo, y llegaron hasta remitir al obispado cartas que determinaron una información canónica. Entonces el demonio aprovecha de la gente ignorante para insultar, calumniar a este santo sacerdote. Calumniar a un sacerdote es pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque realmente es colaborar con el demonio para impedir la obra de Dios. Pero la oración, el buen ejemplo, la heroica austeridad del santo cura vencieron todas las contrariedades y obtuvieron por fin la total transformación de la aldea. Ars ya no es Ars, es una modesta parroquia que sirve a Dios de todo corazón. Escribía el buen párroco: los feligreses han pasado del libertinaje a la virtud, gracias al santo sacerdote. Entonces, los feligreses han pasado del libertinaje a la virtud, unos y otros de la piedad incipiente al fervor. Ya no se conoce el respeto humano, la asistencia al templo es asidua y los domingos se guardan con todo rigor. Se reza el Angelus en el templo, en la calle. Son más castas las conversaciones, las prácticas religiosas han reaparecido en los hogares. La gente reza en familia. Durante la semana hay de continuo adoradores ante el Santísimo Sacramento. Muchas personas oyen cada día la Santa Misa antes de ir al trabajo. La cofradía del Santísimo Sacramento, que lleva la vida languida, ha revivido.
Cada noche al son de la campana se congregan los fieles en la iglesia para la oración en común, la oración de la noche en común. Las procesiones, en particular la del Corpus Christi, se celebran con la máxima solemnidad, testimonio del fervor de los fieles. Para las niñas de la parroquia y más tarde para la educación cristiana de las huérfanas abandonadas, se gastó el santo párroco todo su patrimonio, fundando aquella admirable casa de la Providencia, que fue modelo de obras para la educación popular y tuvo muchos imitadores. Después de haber transformado totalmente la aldea de Ars, y bien la gente de los pueblos de alrededor van también a confesarse con el santo. Desde 1820, el santo cura de Ars predicó y confesó asiduamente en las parroquias vecinas con motivo de la hora santa o de las misiones que ahí se daban, consiguiendo abundantísimo fruto. No retrocedía ante ninguna molestia, fuera de día y de noche, de invierno o verano, siempre acudió presuroso a prestar servicio a sus hermanos. Para tener el consuelo de ver y oír a este santo varón, a la vez que para pedirle consejo acudían a Ars fieles de muchos lugares, primero lugares vecinos, después de más lejanos. Así principiaron las célebres romerías que llevaban cada año a la parroquia de Ars a millares de personas de toda condición, no solo de Francia, sino también del extranjero, sacerdotes, religiosos, funcionarios públicos, incrédulos, pecadores, almas atribuladas y almas ganazosas, deseosas de perfección. Todos iban a consultar a este santo o escucharlo. Todos se volvían consolados, curados, ilustrados, convertidos incluso, después de haber visitado al siervo de Dios. Los pecadores corrían tras el humilde sacerdote, pero el demonio, despechado por las numerosas conversiones que el santo obtenía y queriendo a todo trance impedirlas, le abrumó por espacio de 35 años con una molestísima y pesada obsesión. Quitaba el sueño y el descanso con recios golpes, alaridos, alborotos de todo género, escarmiento en la casa, en los muebles, injurias y otras molestias por el estilo, y aún intentó disgustarle de la oración y de la labor apostólica. Pero el santo replicaba todas estas tentaciones, dándose con más ahínco a lo que el demonio combatía en él y multiplicaba su celo por las almas. La muchedumbre de peregrinos que cada día invadía la localidad, llegaban a 100.000 al año, imponía al santo cura largas sesiones de confesionario. Dios le había comunicado el talento de dirigir las almas, sabía infundir gusto y aún ansia de la confesión. Leía las conciencias, manifestaba a cada cual su estado y aconsejaba luego con luminosas y acertadas palabras. Levantábase a medianoche para sus rezos y a la 1 iba a la iglesia a confesar a los que ya le aguardaban. Para confesarse con el santo tenía que esperar unos 4 días. Terminaba la misa, reanudaba las confesiones y las perseguía hasta la hora de la doctrina, es decir, hasta poco antes de mediodía. A eso de la 1 regresaba nuevamente al templo para confesar sin interrupción hasta el toque de oraciones. Por espacio de 30 años pasó cada día de 16 a 17 horas en el confesionario. A esta labor correspondían las bendiciones divinas que caían abundantes sobre las almas y aún sobre los cuerpos de los que acudían a él con esperanza de alivio. Todos los que a él se acercaban volvían con el corazón henchido de gozo y con el alma llena de las grandes ambiciones de la santidad, de manera que la peregrinación de Ars fue un continuo ascender a Dios. En su profunda humildad, que a juicio de Monseñor de Ségur hubiera bastado para canonizarle, el santo cura de Ars atribuía tal cúmulo de gracias a su querida santita, la mártir Santa Filomena, una de cuyas reliquias, recientemente descubiertas, había podido conseguir, y a la que había dedicado una capilla en la iglesia de Ars. Repetidas veces había anunciado el santo párroco su próximo fin. El viernes del 29 de julio de 1859 se sintió mal, aunque acometido
de frecuentes sofocos, seguía confesando y explicó la doctrina como de costumbre. El calor era asfixiante y la iglesia colmada de fieles un verdadero horno. Con todo, el ministro del Señor permaneció firme en su lugar. Por la noche estaba completamente extenuado. Costóle mucho llegar a la rectoría y se acostó tiritando por la fiebre. Hijos míos, dijo a los presentes, he llegado al fin de mi carrera. Mandó llamar enseguida a su confesor, el párroco de Yazans, y se confesó con su habitual fervor y tranquilidad, sin manifestar el menor deseo de curación. La enfermedad hizo rápidos progresos. El moribundo bendecía a cuantos lograban acercarse a él y a los peregrinos que se hallaban fuera, pero ya no hablaba sino con Dios nuestro Señor. Se iniciaron rogativas a Santa Filomena para que curara a su gran devoto, mas el estado del mismo empeoró por manera que el día siguiente fueronle administrados la extrema unción y el santo viático, los santos óleos y la última comunión como viático hacia la eternidad. El obispo de Melle acudió a bendecir y abrazar por última vez al venerado moribundo. El jueves 4 de agosto, a las 2 de la madrugada, el cura de Ars entraba en la gloria. Millares de peregrinos desfilaron ante el venerado cadáver para tocar a él diversos objetos de piedad. Las honras fúnebres presidiadas por el señor obispo resultaron un verdadero cortejo triunfal. Los preciosos despojos fueron colocados al pie del púlpito y una sepultura que no tardó en ser centro de peregrinación y de oración. Fue canonizado por Papa Pío XI el 31 de mayo de 1925 por un breve expedido. El 23 de abril de 1930 propuso a los párrocos de todo el mundo católico como especial patrono y abogado. Que su hermano Santo Cura de Ars fue realmente un sacerdote como Dios manda. Yo tuve la dicha de visitar su parroquia, su tumba en Ars, en Francia, cuando estaba en el seminario en Francia. Realmente todavía, murió en 1859, todavía en el año 2020 hay peregrinaciones, hay autobuses, hay gente que va a rezar y pedir y suplicar. Entonces pidamos al Señor vocaciones de santos sacerdotes, y los que tienen hijos y tengan hijos, no tengan miedo de tener hijos. El diablo impulsa a los esposos cristianos a pecar mortalmente en su matrimonio con fraude, onanismo, pastillas y otras cosas inventadas diabólicamente para no tener hijos. No olviden, el sacerdote sale de la familia y de la familia cristiana. Entonces es un honor para una familia cristiana tener hijos, y tener hijos también, ¿por qué no?, padres, madre de familia y sacerdotes. Que Santo Cura de Ars tome bajo su protección todas las parroquias del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.